Buenas tardes. Esta es la primera clase de la materia Biología Celular e Inmunología Tumoral, correspondiente a la carrera de médico especialista universitario en oncología. En esta primera clase haremos referencia a la organización molecular y macromolecular de la célula y mencionaremos las diferentes organelas que constituyen una célula de tipo eucarionte. Esta primera clase es en verdad una presentación al curso general. Veamos entonces de qué se ocupan la biología celular y la biología molecular. Estas disciplinas estudian el plan de organización básico de los organismos, se ocupan del estudio de las propiedades, de las funciones, de las características de una célula, estudian la organización subcelular, es decir, parten del nivel molecular, del estudio de las macromoléculas orgánicas, los distintos tipos de organelas que conforman una célula, sus funciones y por supuesto estudian también el ciclo vital de las células. La primera vez que se utilizó la denominación de célula fue en el siglo XVII y estuvo a cargo del inglés Robert Hooke. En ese momento, Hooke le asigna la denominación de célula a los espacios poliédricos que formaban ciertos tejidos vegetales. En particular, él estudiaba el corcho. Pero la teoría celular surge más tardíamente, hacia el siglo XIX, y está constituida por los 4 puntos que vemos en esta diapositiva. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo organismo viviente. Las propiedades de cualquier organismo están determinadas por las propiedades de sus células individuales. Todas las células se originan a partir de células progenitoras. Y la célula es entonces la unidad más pequeña de la vida. Como dijimos al hablar de los 4 puntos de la teoría celular, todos los organismos vivos, si consideramos un organismo multicelular, como el del hombre, está constituido por una multiplicidad de diferentes tipos celulares. Y esos tipos celulares se diferencian en cuanto a su morfología, en su aspecto al microscopio óptico, en preparados teñidos con hematoxilina y eosina, cumplen funciones diferentes. Aquí estamos observando 4 fotografías que corresponden a microscopía óptica. La primera de ellas vemos una célula grande con un núcleo también grande, redondeado, un nucleolo muy evidente. Esto es tejido nervioso. A la derecha tenemos un sector de un órgano macizo. Estamos observando un tejido epitelial. Cada una de estas es una célula. La mayor parte de las células que estamos observando en este momento tienen un único núcleo, pero aquí vemos una célula con 2 núcleos. Podemos apreciar que los núcleos tienen cromatina muy laxa, nucleolo evidente. Si vamos a la tercera fotografía, esto en realidad no está preparado de la manera rutinaria que ustedes ya habrán visto en histología, sino que esto es un extendido celular, es un frotis de sangre. Por lo tanto, vemos en un primer plano que se destaca una célula en particular. Este es un tipo de glóbulo blanco con un núcleo, una característica muy peculiar. Es un único núcleo formado por diferentes lóbulos. Y esta célula está rodeada por un elemento forme de la sangre. Y fíjense que lo llamo elemento forme y no célula. Estos son los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Estos glóbulos rojos han perdido su núcleo y la mayor parte de las organelas citoplasmáticas. Como han perdido su núcleo, ya no lo consideramos una célula. Y si vamos a la última de las 4 fotografías, y aquí prestemos atención a las diferencias en el tamaño de las células, fíjense el tamaño de esta célula, el tamaño de esta, o incluso de cada una
de las células del hígado. Y aquí estoy viendo un número muy importante de células, a punto tal que no puedo dar un número, porque cada una de estas estructuras puntiformes, bien basófilas, es decir, bien azuladas o violetas, corresponde al núcleo de una célula. Cada una de ellas es un linfocito. Por lo tanto, el tamaño de las células varía mucho. Generalmente en histología suele tomarse el diámetro del eritrocito para comparar el tamaño de otras células. El diámetro de un eritrocito es de 7.4 micrones. Tenemos células, por supuesto, más grandes, de 12, 15 micrones de diámetro. E incluso a lo largo de la cursada de histología ustedes verán algunos tipos celulares con un tamaño, un diámetro muy importante que puede llegar a ser de 100 micrones, incluso a veces un poco más. Todas las células están formadas por un 70% de agua y el 30% restante corresponde a componentes químicos. Dentro de estos componentes químicos tendremos 4 macromoléculas. Ellas son los lípidos, los ácidos nucleicos, ADN y diferentes tipos de ARNs, proteínas y azúcares o hidratos de carbono. Y además de estas macromoléculas tenemos una variedad de moléculas pequeñas, distintos tipos de iones, cationes y aniones. Si nos concentramos en las 4 macromoléculas de la célula, que es lo que veremos en las diapositivas que siguen a continuación, vamos a hablar de los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. A la derecha tenemos el nombre de las macromoléculas. Hacia la izquierda tenemos la unidad sillar. Llamamos unidad sillar al monómero, es decir, a la unidad elemental que forma cada una de estas 4 macromoléculas. Comenzamos con los hidratos de carbono. Un ejemplo muy frecuente es el de la glucosa. Los hidratos de carbono estarán formados en su unidad sillar, es decir, monómero, por un esqueleto, un anillo de átomos de carbono. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, por lo tanto la glucosa es una hexosa. Tenemos pentosas, que es el caso de las conocidas ribosa y desoxirribosa, que formarán respectivamente el ARN o ácido ribonucleico y el ADN o ácido desoxirribonucleico. Aquí tenemos la unión de 1 y 2 monosacáridos, cuyo resultado será la formación de un disacárido, una galactosa y una glucosa, que al unirse forman lactosa. La unión de una glucosa y una fructosa forman la sucrosa. Glucosa es el azúcar que tenemos en la azucarera. Fructosa es el azúcar que encontramos en las frutas. La unión de 2 o más monómeros dará lugar a la formación de un polímero, que podremos llamar oligosacárido o polisacárido. Generalmente hablamos de oligosacárido en este caso cuando se unen hasta 10 monosacáridos. Cuando se unen más de 10 monosacáridos lo llamamos polisacárido. Y en este caso el ejemplo clásico es el glucógeno. Aquí arriba y hacia la derecha tenemos estas estructuras granulares electrodensas que están depositadas en parte del citoplasma de una célula. Estas estructuras granulares corresponden a depósitos de glucógeno. Eso podemos encontrarlo en el citoplasma de una célula, por ejemplo, en una fibra muscular, en el citoplasma de un hepatocito. Pasemos a los lípidos y en primer lugar tenemos el componente estructural básico de toda membrana biológica, que es el fosfolípido.
¿Cómo está formado el fosfolípido? El fosfolípido es una molécula anfipática. Esto significa que tiene una cabeza polar, hidrofílica, es decir, amiga del agua, puede estar en contacto con el agua, y tiene una porción hidrofóbica que rechaza el agua, tiene fobia por el agua y está formada por ácidos grasos. La cabeza polar contiene un alcohol primario, que en el caso de los glicerofosfolípidos es el glicerol, está unido a un grupo fosfato, y después tenemos un segundo grupo polar que corresponde a distintos tipos de alcoholes secundarios, que pueden ser colina, serina, etanolamina o inositol. Hablaremos de los fosfolípidos fundamentalmente en el seminario número 2, que corresponde a membranas biológicas. Esta cabeza polar o hidrofílica está unida a dos ácidos grasos. El ácido graso constituye una cadena hidrofóbica que consiste, como podemos ver a la derecha, en una sucesión de átomos de carbono. Podemos tener 14, 16, 18, 20 átomos de carbono. Y este esquema en el centro nos está mostrando una de las formas en las cuales se disponen los fosfolípidos al encontrarse en una solución acuosa. Y esto es lo que va a suceder en las células. Si pensamos en la membrana plasmática o membrana celular, tendremos dos superficies acuosas. Una corresponderá al medio extracelular y la otra al medio intracelular, en este caso el citosol de la célula. Esta es una solución acuosa, esta es otra, por lo tanto en contacto con una y otra estarán las cabezas hidrofílicas o polares, que aquí están representadas por estructuras redondeadas coloradas. Y las colas hidrocarbonadas, que son hidrofóbicas, rechazan el agua, están orientadas hacia el interior, y esto forma lo que denominamos bicapa lipídica, una monocapa y una segunda monocapa. Bicapa lipídica es la estructura básica de toda membrana biológica, incluido la membrana plasmática y todo tipo de membrana intracelular que formará parte de las distintas organelas de membrana. Aquí nos muestran en mayor detalle los ácidos grasos, y como dije hace instantes, esto lo volveremos a ver en el seminario número 2, cuando hablaremos de una de las propiedades de las membranas biológicas, cuando hablemos de la fluidez, dado que las características de los ácidos grasos contribuirán a la mayor o menor fluidez de las membranas biológicas. Como podemos ver, tenemos dos disposiciones diferentes de los ácidos grasos. En la primera de ellas tenemos una sucesión lineal de átomos de carbono. En esta se produce lo que podemos llamar quiebre, flexión de esta cadena hidrocarbonada. Y este quiebre, este acodamiento, se produce como consecuencia de la existencia de un doble enlace entre dos átomos de carbono consecutivos. Cuando aparece un enlace doble entre dos átomos de carbono consecutivos, el ácido graso se denomina ácido graso no saturado o insaturado. Cuando no existen estos dobles enlaces entre átomo y átomo de carbono, el ácido graso se denomina saturado. Esto va a ser importante para determinar la fluidez de membrana. La presencia de ácidos grasos insaturados o no saturados contribuye a la mayor fluidez de las membranas biológicas. Esta diapositiva nos presenta un segundo lípido, el colesterol, también un constituyente muy importante de membranas biológicas, y su concentración también está directamente relacionada con la mayor o menor fluidez de membranas. A mayor concentración de colesterol, menor fluidez de membrana. Repito, esto lo discutiremos en el seminario número 2 de biología celular. La estructura del colesterol es muy diferente si la comparamos con los fosfolípidos.
está formado por anillos cíclicos. Y si prestamos atención a la derecha, vemos que solamente esta muy pequeña porción de toda la molécula de colesterol, que está representada por una estructura redondeada roja, se encuentra a la misma altura que las cabezas hidrofílicas o polares de los fosfolípidos. Esto significa que solamente esta pequeña porción de toda la molécula de colesterol, que corresponde a un grupo hidroxilo, es polar. Es la única porción del colesterol que puede estar en contacto con el agua. Como vemos, el resto de la estructura del colesterol se ubica entre las colas hidrocarbonadas, hidrofóbicas o no polares de los fosfolípidos. Pasemos a las proteínas. La unidad sillar elemental o básica de las proteínas es el aminoácido. ¿Cómo está formado este monómero? Todo aminoácido está formado por un átomo de carbono unido a 4 grupos químicos distintos. Tenemos un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno. Todos los aminoácidos tendrán los componentes que acabamos de describir. La diferencia entre los diferentes tipos de aminoácidos, existen 20 aminoácidos esenciales, está dada por el grupo químico que ocupa lo que denominamos cadena lateral. Por lo tanto, cada aminoácido será individual teniendo en cuenta el grupo químico que constituye su cadena lateral. Los monómeros, es decir, los aminoácidos, se unen entre sí a través de lo que se denomina enlace peptídico y forman la sucesión de aminoácidos, lo que denominamos péptido. Al igual que mencionamos en el caso de los azúcares, podemos hablar de oligopéptido cuando tenemos una proteína formada por menos de 10 aminoácidos, y si se unen más de 10 aminoácidos, hablamos de polipéptido. Una proteína puede estar formada por varias subunidades. Dijimos que cada aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Si consideramos un péptido, el grupo amino del primer aminoácido será el extremo amino terminal de la proteína, y el grupo carboxilo del último aminoácido será el grupo carboxilo terminal de esa proteína. Existen distintos tipos de aminoácidos, como ya dijimos. Los aminoácidos pueden clasificarse teniendo en cuenta criterios diferentes. Podemos hablar de aminoácidos polares, aminoácidos no polares, pero también podemos tener en cuenta las características más específicas del grupo lateral, y en ese caso podríamos hablar, por ejemplo, de aminoácidos ácidos, que es el caso del ácido aspartico, el ácido glutámico, de aminoácidos básicos, es el caso de arginina, lisina, histidina, y por supuesto, algunos aminoácidos tienen una carga negativa o una carga positiva neta en su cadena lateral, y otros no tienen carga. Las proteínas tienen distintas estructuras. Tienen una estructura primaria que corresponde a la sucesión de aminoácidos, o sea, es una sucesión lineal de monómeros, y esa proteína, una vez sintetizada, se pliega con el propósito de alcanzar una configuración tridimensional determinada que va a darle la funcionalidad a esa proteína. Si una proteína se pliega mal, en condiciones normales, ese mal plegamiento debe ser reconocida y esa proteína debe ser marcada para ser eliminada, porque si no se pliega correctamente, no adquiere una estructura tridimensional apropiada y no podrá llevar a cabo sus funciones de manera satisfactoria. Esa cadena lineal de aminoácidos adquiere una estructura secundaria que puede ser de dos tipos diferentes: alfa hélice o lámina beta plegada.
Estas continúan plegándose para adquirir una estructura terciaria y finalmente llamamos estructura cuaternaria a las proteínas que están formadas por más de una subunidad. En este caso tenemos una proteína tetramérica, está formada por 4 subunidades diferentes. Esta bien podría ser el caso de la hemoglobina, que es la proteína que transportan los glóbulos rojos, o bien la mioglobina, que es la proteína que encontraremos en las fibras musculares. Pasemos ahora a la última de las 4 macromoléculas. Se trata de los ácidos nucleicos. ¿Cuál es la unidad estructural, la unidad básica o elemental? ¿Cuál es la unidad sillar de los ácidos nucleicos? Es el nucleótido. ¿Cómo está formado este monómero? Un nucleótido está formado por un azúcar, que será una pentosa. Como ustedes ven, tiene 5 átomos de carbono. La pentosa se une de modo covalente a una base nitrogenada, se establece un enlace de tipo beta-N-glicosídico y hasta aquí tenemos lo que llamamos nucleósido. Cuando este nucleósido se une a uno o más grupos fosfatos, tenemos entonces un nucleótido. En el caso del ARN tendremos ribonucleótidos, dado que el azúcar, la pentosa, es la ribosa. En el caso del ADN tenemos desoxirribonucleótidos, dado que la pentosa es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas consisten en 2 grupos, bases púricas y bases pirimidínicas. Las bases púricas consisten en 2 anillos, las bases pirimidínicas en un anillo único. Las bases púricas son la adenina y la guanina. Las bases pirimidínicas son el uracilo, la timina y la citosina. Los enlaces, en el caso de la molécula de ADN, que es una molécula bicatenaria, esas 2 cadenas se mantienen unidas por el establecimiento de enlaces, puentes de hidrógeno, entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas. En esa unión participan siempre una base púrica y una base pirimidínica. Entonces, la adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina. Sabemos que el uracilo lo encontramos solamente en el ácido ribonucleico, es decir, en el ARN. Pero si prestamos atención, ya que en esta diapositiva tenemos la estructura química de las 5 bases nitrogenadas que mencionamos, vemos que, presten atención, la diferencia fundamentalmente entre el uracilo y la timina radica en este grupo metilo. Por lo tanto, podemos decir que la timina es un uracilo metilado. Por eso nosotros solemos decir el uracilo se encuentra solo en el ácido ribonucleico, en el ARN. El ADN no tiene uracilo. En realidad, la timina es un uracilo metilado. Aquí vemos la forma en que se unen 2 monómeros, es decir, 2 nucleótidos consecutivos. Se establece un enlace de tipo 3', 5' fosfodiéster, es decir, participan el carbono 3 de un nucleótido y el grupo fosfato ligado al carbono 5 del nucleótido que sigue a continuación. El ARN es monocatenario, el ADN es bicatenario. Como dijimos previamente, estas 2 cadenas tienen un giro hacia la derecha y estas 2 cadenas que forman la molécula de ADN se mantienen unidas gracias al establecimiento de 3 uniones puente de hidrógeno entre la citosina y la guanina y el establecimiento de 2 uniones puente de hidrógeno entre la adenina y la timina.
Pasemos ahora a la clasificación de los organismos. En primer lugar, podemos dividirlos en organismos no celulares y celulares. Entre los organismos no celulares tenemos virus, virioides, triones y plásmidos. En breve nos referiremos en particular a los virus, pero les adelanto, los virioides constituyen partículas subvirales constituidas simplemente por una molécula de ARN. Los priones son proteínas con capacidad autorreplicativa y mencionaremos más adelante al hablar de bacterias al plásmido, que es una molécula de ADN extracromosómica. Con respecto a los organismos celulares, podemos considerar 5 reinos: móneras, protistas, hongos, vegetales y animales. Pero si prestamos atención a la organización estructural de sus células, podemos dividir a estos organismos celulares en procariontes y eucariontes. La diferencia fundamental entre un procarionte y un eucarionte es que el eucarionte, como su nombre lo indica, tiene un núcleo verdadero. A continuación hablaremos de esto. Aquí tenemos ejemplos de células procariontes. En este caso, distintos tipos de bacterias. Las bacterias se clasifican, entre otras cosas, teniendo en cuenta la morfología de la célula. Si podemos tener bacterias con una forma esférica, esto corresponde a los cocos, que pueden ser cocos individuales o una sucesión de estructuras esféricas. Este es el caso de los streptococos, del Staphylococcus aureus. Algunas células bacterianas tienen forma un poco más alargada, formas de bastón. El ejemplo clásico, y que ustedes leerán reiteradamente en los libros de biología celular, es la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque se utiliza muchísimo en distintos experimentos y gran parte del conocimiento que tenemos acerca de la célula eucarionte proviene de estudios realizados en células procariontes. Luego tenemos otro tipo de bacterias, como las que estamos viendo en este caso, que son bacterias de tipo espiralada, como por ejemplo aquella que causa la sífilis, el treponema pálido o palidium. Entre las bacterias existe una célula aún de menor tamaño que las anteriores, puede tener entre 0,1 y 0,25 micrones de diámetro y son los micoplasmas. ¿Cómo está constituida una célula bacteriana? Aquí tenemos una masa protoplasmática. Aquí en el esquema tenemos una membrana plasmática rodeada por la pared celular. La pared celular proporciona sostén mecánico, es rígida. La pared celular está formada por dos porciones, una porción interna constituida por una macromolécula, el peptidoglicano, y una porción externa que denominamos simplemente membrana externa y tiene la misma organización que una membrana biológica eucarionte, es una bicapa fosfolipídica. Pasemos ahora a los elementos que encontramos en el protoplasma. En una región determinada del protoplasma, que denominamos nucleoide, vamos a encontrar el ADN genómico. Está constituido por una única molécula de ADN circular, desnudo, es decir, no está asociado a proteínas, se mantiene unido a la membrana celular, y en la mayor parte de las bacterias existe una molécula de ADN extracromosómica, también circular, más pequeña, que contiene genes que le permiten a la bacteria desarrollar mecanismos de resistencia hacia un antibiótico. En la membrana celular de la bacteria encontramos los complejos proteicos que forman parte de la cadena respiratoria. Es decir, en la membrana celular encontramos los complejos proteicos equivalentes
aquellos que encontramos en la membrana mitocondrial interna en una célula eucarionte. ¿Qué otras estructuras encontramos en el protoplasma, además del ADN cromosómico y de los vectores? Encontramos ribosomas. Los ribosomas procariontes, al igual que los eucariontes, están constituidos por una subunidad menor y una subunidad mayor. Encontramos moléculas de ARN, ARN mensajero, ARN de transferencia. Encontramos iones, proteínas, agua. Encontramos poliribosomas o polisomas. Y las bacterias, como estamos viendo aquí a la izquierda, se dividen por fisión binaria. Aquí tenemos microfotografías electrónicas de transmisión y de barrido correspondiente a células bacterianas. Aquí tenemos bacteriófagos. Los bacteriófagos son los virus que infectan bacterias. El bacteriófago tiene clásicamente esta apariencia. Aquí encontramos el ADN y este ADN, el ácido nucleico, va a ser inyectado a través de esa estructura en la célula huésped, que en este caso será la célula bacteriana. Virus. Aquí estamos viendo fotografías electrónicas correspondientes a distintos virus que son capaces de causar enfermedad en el ser humano. ¿Cómo está formada una partícula virial completa e infectante, lo que denominamos virión? Un virus consiste en ácido nucleico. Ese ácido nucleico puede ser ARN o ADN, por eso hablaremos de virus A ADN y virus A ARN. Ese material genético, ADN o ARN, está rodeado por unidades proteicas que constituyen la cápside, y algunos virus rodeando la cápside tienen una envoltura de naturaleza fosfolipídica. Aquí vemos, por ejemplo, picornavirus. El picornavirus es el nombre de una familia de virus. Son virus ARN monocatenario. Comprenden desde aquellos virus que causan el resfrío común, es decir, los rinovirus. También comprenden enterovirus. Incluye esta familia picornavirus al virus que causa la poliomielitis. Aquí a la derecha arriba tenemos herpesvirus, también una familia de virus, en este caso ADN bicatenario, y comprende al herpes simple 1 y 2, el virus que causa la varicela, y también tiene otros tipos de herpesvirus, por ejemplo los gamma herpesviridae, que involucran al virus de Epstein-Barr, al citomegalovirus. Aquí en el centro vemos el virus de la hepatitis B, es un virus ADN, pertenece a la familia Hepadnaviridae, tiene tropismo por el hígado, es decir, afecta el hígado, causando una enfermedad de tipo inflamatoria, causa necrosis celular, causa inflamación. Aquí tenemos el virus de la influenza, que causa la gripe común, la familia adenovirus, que involucran virus que causan enfermedades de las mucosas respiratorias, causan también enfermedades gastrointestinales. Aquí tenemos al virus papiloma humano, un virus ADN. Los hay de riesgo diferente. Algunos pueden causar simplemente verrugas, otros tienen una malignidad mayor y pueden causar cáncer, por ejemplo, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, e incluso pueden también causar algunos tipos de carcinoma de garganta y de boca. Y dada la situación que estamos viviendo actualmente,
no podemos dejar de mostrar y mencionar al coronavirus, que como ustedes podrán apreciar en estas fotografías electrónicas, se denomina coronavirus por esta apariencia de corona, COVID-19. Pasemos ahora a la célula eucarionte. Aquí tenemos, como mostramos en una diapositiva previamente, distintos tipos celulares que encontramos en un organismo como el nuestro: microscopía electrónica de barrido, microscopía óptica. Como ustedes podrán apreciar, la morfología, el tamaño de las células es muy diferente, esto ya lo mencionamos anteriormente. En este caso tenemos una fibra de longitud importante, la llamo fibra porque ya verán en su momento que las células que forman el tejido muscular reciben la denominación de fibras. Estas son fibras estriadas cardíacas. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico y simple. Aquí tenemos otra vez dos frotis de sangre, podemos ver el tamaño de una célula, el tamaño de otra, ambas rodeadas por elementos formes de la sangre, es decir, eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, y aquí estamos viendo un macrófago del tejido conectivo. Esta es la estructura entonces básica de toda membrana biológica, que el modelo que explica la organización molecular de las membranas biológicas es el modelo propuesto por Sauer y Nicholson en 1972, y así aquí vemos si completa los distintos componentes: una bicapa fosfolipídica, distintos tipos de proteínas e hidratos de carbono. Aquí vemos hacia la derecha una fotografía electrónica de transmisión que nos muestra específicamente una diferenciación de membrana que encontramos sobre la superficie apical de algunos tipos celulares. A la izquierda vemos una célula cilíndrica epitelial y vemos que su superficie apical está revestida por microvellosidades. La microvellosidad es una diferenciación de la superficie apical de una membrana plasmática. ¿Dónde la encontraremos? Encontraremos microvellosidades en aquellas células cuya función sea la absorción. ¿Por qué? Porque la microvellosidad es una extensión citoplasmática revestida por membrana plasmática, y lo que proporciona es un aumento de la superficie de membrana. Si las células cumplen con la función de absorción, es muy importante poder ofrecer una superficie de membrana mayor. Encontraremos células cilíndricas epiteliales en el intestino, en las distintas porciones del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, y también en el intestino grueso o colon, y en algunos segmentos de la nefrona cuando estudian riñón, particularmente en el túbulo contorneado proximal. Aquí vemos otras diferenciaciones de membrana, en este caso a lo largo de la superficie lateral de las células. Aquí tenemos una célula y otra. Estas diferenciaciones de membrana corresponden a distintos tipos de unión. Si comenzamos desde la superficie apical, tenemos las uniones oclusivas o sonula occludens, tenemos los desmosomas maculares o desmosomas puntiformes. Aquí no aparecen los desmosomas en banda. Y por último nos encontramos con las llamadas uniones gap, uniones nexo o uniones en hendidura, que permiten la comunicación entre célula y célula a través del pasaje de iones y metabolitos por estos canales. Si vamos a la superficie basal de esta célula, nos encontraremos con un hemidesmosoma, y este hemidesmosoma lo que permite es mantener anclada a esta célula sobre su matriz extracelular. Si se trata de una célula cilíndrica epitelial, como en este dibujo, esta superficie basal es mantenida a través de este hemidesmosoma sobre la membrana basal. ¿Qué son las organelas u organoides?
Las organelas son estructuras celulares estables y utilizamos este adjetivo estable con respecto a las organelas celulares para diferenciarlas de lo que mencionaremos a continuación, que son las inclusiones celulares. Entonces, las organelas u organoides son estructuras estables, cada una de ellas tiene una o varias funciones específicas. Tenemos organelas de membrana, como podemos ver aquí a la izquierda, y organelas microtubulares. En este caso a la izquierda tenemos una mitocondria rodeada por cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Y a la derecha tenemos una organela microtubular que corresponde a un par de centríolos. Como dije antes, ¿qué son las inclusiones? Las inclusiones constituyen componentes heterogéneos en una célula, frecuentemente transitorios, a veces pueden volverse permanentes, y las inclusiones pueden tratarse, por ejemplo, de la acumulación o el depósito de pigmentos o bien productos de desecho. Aquí vemos otras organelas de membrana, es decir, además de las mitocondrias que vimos antes, tenemos la envoltura nuclear o carioteca, la porción rugosa del retículo endoplásmico, la porción lisa del retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas. Todas las que acabo de mencionar son organelas de membrana. Todas estas organelas de membrana simple. Las mitocondrias son organelas de doble membrana. Como dije anteriormente, este seminario número 1 es una presentación de la materia. Ya veremos que en los seminarios 3 y 4 desarrollaremos sistema de endomembranas. En el seminario 5 desarrollaremos mitocondrias y peroxisomas. ¿Cómo está integrado el llamado sistema de endomembranas? Sistema de endomembranas, también conocido como sistema vacular citoplasmático, es un conjunto de organelas de membrana que se ubica en el citoplasma de la célula y está constituido por la envoltura nuclear o carioteca, que es un sistema de doble membrana, el retículo endoplásmico con sus dos porciones, la porción granular o rugosa y el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi. Luego tenemos un sistema de túbulo-vesículas que integran el aparato de digestión intracelular, formados por los endosomas primarios o tempranos, los endosomas tardíos o secundarios y los lisosomas. Y hay un gran conjunto de vesículas con distintas funciones. La gran mayoría de ellas establece conexiones indirectas entre los componentes del sistema de endomembranas, es decir, comunican el retículo endoplásmico con el aparato de Golgi, o comunican y transportan proteínas desde el aparato de Golgi hacia el medio extracelular. El retículo endoplasmático rugoso está constituido por cisternas cuya superficie de membrana está tachonada por ribosomas. Los ribosomas están formados por dos subunidades, una menor y una mayor, y cada subunidad ribosomal está formada por ARN ribosomales asociados a proteínas. La función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, entre otras muchas funciones, porque también intervienen en funciones vinculadas íntimamente a las proteínas, como ser controlar que una proteína, una vez sintetizada, se pliegue correctamente en la luz de la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. Se ensamblan las distintas subunidades de una proteína formada por varias subunidades. Se producen ciertas modificaciones post síntesis de proteínas o post traducción, como por ejemplo
La N-glicosilación de proteínas comienza en el retículo endoplasmático rugoso y finaliza en el Golgi. Todo esto lo vamos a discutir en el seminario número 3. Tenemos, además del retículo endoplasmático rugoso, tenemos ribosomas libres y tenemos además los llamados polisomas o polirribosomas. Si hablamos de ribosomas libres, estamos hablando de un ribosoma completo, único, formado por una subunidad menor y una subunidad mayor. Si hablamos de polisoma, este es un dibujo, pero lo indica correctamente, tenemos un ARN mensajero que está siendo abordado por varios ribosomas completos. Y cada uno de ellos está leyendo este mensaje, por lo tanto está dando origen a una copia de la proteína para la cual codifica este ARN mensajero. Este conjunto de estructuras recibe el nombre de polisomas o polirribosomas. La porción lisa o porción granular del retículo endoplásmico está constituido por una serie de túbulos membranosos anastomosados entre sí. El retículo endoplasmático liso cumple diversas funciones. Una de ellas es la síntesis de los diferentes tipos de lípidos. Otra función muy importante es la detoxificación celular, detoxificación tanto de sustancias internas como sustancias que hayan sido ingeridas, por ejemplo, algunos fármacos. Movilización de glucosa se refiere a que rompe un polisacárido como el glucógeno y libera los monómeros constituyentes, y es el principal sitio de almacenamiento celular de calcio, seguido por la matriz de la mitocondria. Como dije antes, esto lo desarrollaremos en el seminario número 3 de biología celular. Aquí vemos una fotografía electrónica de transmisión de parte de una célula. Esto es parte del núcleo. Todo esto es parte del citosol. En el núcleo advertimos cromatina laxa, algo de cromatina más condensada sobre la superficie interna de la carioteca, algo que vemos comúnmente. Y en el citoplasma lo que podemos advertir son una enorme cantidad de túbulos lisos de superficie lisa que corresponden al retículo endoplásmico liso, y estas son mitocondrias. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formada por una superposición, es decir, una pila de cisternas aplanadas. Ese conjunto formado por una sucesión de cisternas aplanadas se denomina dictiosoma. El dictiosoma es la unidad morfológica y funcional del aparato de Golgi. Como dije antes, lo desarrollaremos en el seminario de biología celular número 3. ¿Qué funciones lleva a cabo el aparato de Golgi? Bueno, el aparato de Golgi realiza algunas modificaciones posttraduccionales, recibe material procedente del retículo endoplasmático rugoso, recibe proteínas sintetizadas en el RER y las modifica, por ejemplo, mediante la N-glicosilación. En verdad, este tipo de glicosilación se completa en el aparato de Golgi porque comenzó en el retículo endoplasmático rugoso. Clasifica a los distintos tipos de proteínas que recibe desde el retículo endoplasmático rugoso, las empaqueta y determina el destino final de esas proteínas. También interviene junto con el retículo endoplasmático rugoso en el procesamiento de preprohormonas y de prohormonas, entre otras tantas funciones. Lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? El lisosoma, junto con otras organelas que voy a mencionar a continuación, forman parte del sistema de digestión intracelular. Además del lisosoma, intervienen estas organelas tubulobesiculares formadas por membrana única que consisten en el endosoma primario o temprano y el endosoma secundario o tardío. Cuando se produce la endocitosis de material,
En este caso nos están mostrando una endocitosis mediada por receptor que ocurre en vesículas con cubierta de clatrina. Aclaro, esto lo desarrollaremos en detalle en el seminario número 4. Esta invaginación inicial pierde contacto con la superficie de origen, se forma una vesícula endocítica que pierde rápidamente su cubierta de clatrina y esta vesícula se fusiona con el endosoma primario o temprano. El endosoma primario madura hacia endosoma tardío o secundario. Y este endosoma tardío secundario recibe a una vesícula procedente desde el aparato de Golgi, trayendo las enzimas hidrolíticas ácidas. Esas enzimas hidrolasas ácidas incluyen glicosidasas, nucleasas, proteasas, etc. Por lo tanto, tienen la capacidad de degradar los distintos componentes que la célula ha endocitado. Cuando se encuentran estas dos organelas, se fusiona la membrana de esta vesícula que viene desde el Golgi con la membrana del endosoma tardío o secundario. Y aquí se forma transitoriamente lo que denominamos lisosoma y en su interior se lleva a cabo la digestión del material endocitado. O sea, el lisosoma no es una organela que existe como tal en forma permanente en la célula. Este esquema nos muestra que la membrana, tanto del endosoma primario como del endosoma secundario como del lisosoma, posee bombas de protones que se encargan de transportar protones desde el citosol circundante hacia la luz de la organela, con lo cual se produce la acidificación del lumen del endosoma y del lisosoma. Todas las proteasas, y que por este motivo se llaman proteasas ácidas, son activas a un pH ácido, que en el lisosoma es cercano a 5. Tanto el endosoma primario como el endosoma tardío y el lisosoma tienen un pH interno ácido. La acidificación progresa desde el endosoma primario hasta el lisosoma. Aquí tenemos fotografías electrónicas de transmisión que corresponden a endosomas. Abajo tenemos autofagosomas. Esto también vamos a discutirlo en el seminario número 4, en la segunda parte del sistema de endomembranas. Aquí a la izquierda vemos distintos tipos de endocitosis. La fagocitosis de partículas grandes, la pinocitosis, proceso a través del cual la célula endocita partículas de tamaño más pequeño disueltas en una solución acuosa. El sistema de digestión intracelular, como mencioné sobre la diapositiva anterior, y la autofagia consiste en lo siguiente. En algunas circunstancias, ciertos elementos propios de la célula, por ejemplo, una organela dañada, una organela envejecida, tienen que ser eliminadas. Y para esto, esa organela, en este caso una mitocondria, que está envejecida o dañada, es rodeada por membranas aportadas por el retículo endoplasmático liso. Se forma esta vesícula y esta vesícula recibe el nombre de autofagosoma. ¿Por qué? Porque la célula está eliminando un componente propio, no un componente que ha sido endocitado, que procede del medio extracelular. Este autofagosoma se fusiona, como ya mencioné previamente, con esa vesícula procedente del aparato de Golgi que trae las hidrolasas ácidas. Cuando se fusiona el autofagosoma con esa vesícula que trae las hidrolasas ácidas desde el aparato de Golgi, se forma el lisosoma y en su interior se degrada este material, en este caso propio de la célula. Peroxisomas. Bueno, los peroxisomas y las mitocondrias son organelas de membrana que no pertenecen al sistema de endomembranas. ¿Qué es el peroxisoma? Aquí a la derecha tenemos fotografías electrónicas de transmisión que nos muestran peroxisomas.
Los peroxisomas son organelas de membrana única que contienen enzimas oxidasas. Estas oxidasas son capaces de oxidar distintos productos. Por ejemplo, son capaces de degradar y de metabolizar el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada. ¿Cómo se generan los peroxisomas? Eso es lo que nos muestra la imagen de la izquierda. Los peroxisomas se originan por fisión binaria, es decir, un peroxisoma progenitor se elonga, aumenta su tamaño y la fisión binaria consiste en dividirse en dos, generando dos peroxisomas hijos. Esta es la forma más y mejor conocida de generación de nuevos peroxisomas, pero en la actualidad ya está totalmente aceptado que los peroxisomas, además de surgir por fisión binaria a partir de peroxisomas preexistentes, se generan a partir del retículo endoplásmico. O sea, a partir del retículo endoplásmico se generan peroxisomas de novo. Este tema lo discutiremos en el seminario número 5. Las mitocondrias. Microscopía electrónica de transmisión hacia la izquierda, esquema hacia la derecha. La mitocondria es una organela de doble membrana. Tiene una membrana interna y una membrana externa. Se limitan dos cámaras o compartimientos, una cámara interna o matriz mitocondrial y una cámara externa que queda comprendida entre las membranas externa e interna de la mitocondria. La membrana mitocondrial interna tiene una superficie muy extensa porque consta de estas prolongaciones, muchas veces digitiformes, que forman las llamadas crestas mitocondriales. Por excelencia, la mitocondria es la organela generadora de moléculas de ATP. A lo largo de la membrana mitocondrial interna se encuentran los complejos proteicos que forman la llamada cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Ese transporte de electrones se acopla con la fosforilación oxidativa y de esa manera se generan moléculas de ATP. Las moléculas de ATP proporcionan la energía necesaria para diversos procesos celulares fundamentales y generalmente las mitocondrias varían en número y varían también en su aspecto morfológico, dependiendo del tipo celular que estemos considerando, y en los distintos tipos de células suelen estar ubicadas en aquellas regiones donde es necesaria la utilización de moléculas de ATP. En la matriz mitocondrial encontramos distintos componentes. Algo que es imposible no mencionar es que la mitocondria es una organela semiautónoma. La mitocondria contiene sus propias moléculas de ADN, son múltiples, tienen ARNs mensajeros, ARNs de transferencia, tienen ribosomas completos, formados por una subunidad ribosómica menor y una subunidad ribosómica mayor. Es decir, la mitocondria tiene en la matriz mitocondrial o cámara interna toda una maquinaria biosintética completa y es capaz de sintetizar 13 de sus proteínas. Por eso decimos que es una organela semiautónoma. El resto de las proteínas las exporta desde el citosol. Además, en la matriz mitocondrial se llevan a cabo otras funciones, como por ejemplo el ciclo de Krebs, la decarboxilación del piruvato, la beta-oxidación de ácidos grasos, etc. Insisto, este tema lo desarrollaremos en detalle en el seminario de biología celular número 5. Aquí vemos una mitocondria, la microscopía electrónica de transmisión, que no hace falta decir tiene un aspecto diferente al de la mitocondria que veíamos en el diapositivo anterior. Bueno, porque así como el número varía según el tipo celular que estemos considerando, la morfología, el aspecto de la mitocondria también es diferente dependiendo del tipo celular.
Las mitocondrias que se encuentran en células productoras de lípidos suelen tener crestas tubulares. Es por eso que aquí estamos viendo en la matriz o cámara interna de la mitocondria estas estructuras que son cortes transversales de crestas tubulares y por eso vemos estructuras redondeadas. Como dije antes, otra de las funciones es el reservorio de calcio, luego del retículo endoplasmático liso, y ya les mencioné todas estas características. ¿Qué es una célula polarizada? Una célula polarizada es aquella que reúne las siguientes características. Si consideramos la membrana plasmática de esta célula, en este caso estamos en presencia de un esquema correspondiente a una célula cilíndrica o columnar de tipo epitelial. Esta es la superficie apical, esta es la superficie basal y estas sus superficies laterales. Si prestamos atención, la superficie apical tiene características diferentes con respecto a las superficies laterales y con respecto a la superficie basal. La superficie apical está revestida por microvellosidades de las cuales ya hablamos. Los diversos complejos de unión vamos a encontrarlos a lo largo de las superficies laterales de la membrana plasmática que permiten el contacto célula a célula. Y en la superficie basal tendremos hemidesmosomas. Y también característicamente en la zona vasolateral encontramos a la bomba sodio-potasio ATPasa. Es decir, la superficie apical, la superficie basal y las superficies laterales tienen determinadas estructuras que le permiten a esas superficies cumplir con determinadas funciones. En este caso, las microvellosidades participan de la absorción, proporcionando una mayor superficie de membrana. Las uniones, los complejos de unión, permiten el contacto célula a célula y mantienen a esas dos células ligadas. Los hemidesmosomas permiten que la superficie basal de la célula quede anclada sobre la matriz extracelular. Y la otra condición que hace a la polaridad de una célula es la característica distribución intracelular de sus organelas. En una célula epitelial de tipo cilíndrica es característico observar lo siguiente: un dictiosoma grande y único formando el aparato de Golgi de localización supranuclear. En otras células, como por ejemplo el hepatocito, que es una célula grande poliédrica, encontramos múltiples miles dictiosomas más pequeños y distribuidos alrededor del núcleo. Es decir, la distribución intracelular de las organelas varía de una célula a otra. Pasemos ahora al núcleo de la célula. Ya veremos en el seminario número 7, núcleo interfásico, hablaremos de la carioteca, de los poros nucleares, y a partir de ese momento, en forma sucesiva, hablaremos de la duplicación del ADN, luego de la transcripción y luego de la síntesis de proteínas, que ocurre, por supuesto, en el citosol. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos es el llamado dogma central de la biología molecular. ¿A qué se refiere este dogma central de la biología molecular? Se refiere al flujo de la información génica. En el primer gráfico lo que tenemos es el dogma central de la biología molecular inicial, el originario. Es decir, aquí tenemos el ADN se duplica o se replica durante la fase S del ciclo celular y luego se transcribe ARN mensajero, y en el caso de un ARN mensajero se traducirá en una proteína. Esto es lo que llamamos
flujo de la información génica. En nuestras moléculas de ADN está contenida la información génica, pero todas las funciones biológicas de una célula son mediadas por proteínas. Y existe una molécula intermediaria entre dos idiomas que son completamente diferentes. Un idioma mediado por nucleótidos y un idioma mediado por aminoácidos. En la parte inferior de esta diapositiva vemos el dogma central de la biología molecular actualizado. Como ustedes podrán ver en el primero, las flechas tienen una dirección única y por eso hablamos de un flujo unidireccional de la información genética. Sin embargo, en el gráfico que está en la parte inferior del diapositivo, vemos, al menos en esta primera parte, que existen flechas en ambos sentidos. Y esto surge a partir del conocimiento de que el ADN puede sintetizarse a partir de una molécula de ARN. Y eso es lo que se denomina transcripción reversa o transcripción inversa. Y esto es gracias a la existencia de una enzima que se denomina transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Cuando ustedes lean en los libros de biología celular y vean escrito ADN con una C chiquita adelante, eso significa ADN copy. Y ese C ADN está indicando una molécula de ADN que se sintetizó a partir de una molécula de ARN. Los retrovirus tienen como ácido nucleico ARN y poseen una transcriptasa reversa. Luego tenemos la transcripción del ARN, que en el caso de tratarse de un ARN mensajero, dará lugar a la traducción o síntesis de proteínas. Ahora sabemos que existen proteínas con capacidad autorreplicativa, que son los priones. Así que este es el dogma central de la biología molecular actualizado. Entre la membrana nuclear eucarioteca y el citoplasma existe una comunicación en ambos sentidos, desde el citoplasma hacia el núcleo, desde el núcleo hacia el citoplasma. Y esto lo estudiaremos en detalle en el seminario número 7, que corresponde a núcleo interfásico, pero ya vamos a mencionar algo en el seminario número 4 de biología celular. Cuando observamos una célula al microscopio óptico, incluso esto les pasará durante sus trabajos prácticos de histología, utilizando preparados con la técnica histológica de rutina, teñidos con la tinción que combina un colorante ácido como la eosina con un colorante básico como la hematoxilina. La forma en que ustedes vean esa célula, es decir, cómo está teñido el citoplasma, cómo está teñido el núcleo, les proporcionará información respecto de la o las funciones de esa célula. Aquí vemos a la derecha una célula en un preparado histológico observado con microscopía óptica de luz convencional, y en el centro y hacia la izquierda tenemos células observadas a microscopio electrónico de transmisión. Es decir, la microscopía electrónica nos permite ver, por ejemplo, el desarrollo de las distintas organelas en el citoplasma, la abundancia de cada una de esas organelas, nos permite ver el grado de condensación de la cromatina, nos permite identificar el o los múltiples nucleolos, aunque el grado de condensación de la cromatina también es posible de ser observada en los preparados histológicos de rutina teñidos con H&E, al igual que el nucleolo también se hace evidente en aquellas células que así lo presentan en preparados histológicos de rutina a microscopía óptica de luz convencional. Bueno, en el centro estamos viendo parte de un núcleo y una pequeña porción de citoplasma de una célula. Lo que podemos ver es que este núcleo es un núcleo interfásico
es decir, la célula no está en proceso de división celular. Tenemos cromatina muy laxa, descondensada, desenrollada y dos nucleolos muy evidentes. ¿De qué nos habla la cromatina laxa? La cromatina laxa nos está indicando que la actividad transcripcional en esta célula es muy alta, independientemente del tipo de genes que esta célula transcriba. Pero como aquí estamos viendo dos nucleolos muy evidentes, es altamente probable que esta célula sea muy activa en la síntesis de proteínas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando veamos nucleolo en el seminario correspondiente a núcleo interfásico, que será el seminario 7, veremos que el nucleolo es la estructura subnuclear más evidente, es una de las más importantes, tiene muchas funciones diversas y una de ellas es el ensamblado de las subunidades ribosomales menores y mayores. Es decir, los distintos tipos de RNAs ribosomales y las distintas proteínas que forman los ribosomas convergen en los nucleolos. Aquí se ensamblan ARNs ribosomales y proteínas y se generan las subunidades ribosomales menores y mayores, que pasarán a través de los poros nucleares hacia el citosol y terminan de madurar en el citoplasma celular. Por lo tanto, si esta célula tiene cromatina laxa y nucleolos evidentes, seguramente es muy activa en la síntesis de proteínas. Aquí tenemos los grados de empaquetamiento sucesivos de la cromatina. Es decir, la cromatina, ¿a qué llamamos cromatina? Cromatina es el ADN unido a sus proteínas, histonas y no histonas. Tenemos en una célula somática 46 moléculas de ADN. El ADN se encuentra empaquetado. El primer grado de organización es la llamada fibra fina de cromatina o fibra de 10 nanómetros, que presenta este aspecto arrosariado, y esto corresponde a estas estructuras esféricas que ven una a continuación de la otra, corresponde al llamado nucleosoma. Y entre nucleosoma y nucleosoma aparece el ADN lineal. Esta fina fibra de cromatina se pliega sobre sí misma, se enrolla sobre sí misma y genera la fibra gruesa de cromatina, también conocida como solenoide, que es la fibra de 30 nanómetros de diámetro. Ahora veamos qué es el nucleosoma. El nucleosoma está formado por un core, es decir, una porción central, que consiste en un octámero de histonas, 8 histonas, 2 moléculas de H2A, 2 moléculas de H2B, 2 moléculas de H3, 2 moléculas de H4. Y en torno a ese octámero de histonas se enrolla el ADN. Se enrollan 146 pares de bases. Esto es lo que denominamos nucleosoma. Aquí tenemos un esquema de nucleosoma, el octámero de histonas y los 146 pares de bases. En algún momento, más precisamente en el seminario 13, que es el último seminario de biología celular, veremos el ciclo de la célula, el ciclo vital. Vamos a ver entonces en ese momento que la célula, en un 95% de su existencia, se encuentra en interfase, es decir, en periodo de no división celular. La interfase consiste en G1 o GAP1, la fase S o fase de duplicación del ADN, la fase G2 o GAP2 y luego la división celular, que consiste en la división mitótica en el caso de todas las células somáticas y la división por meiosis en el caso de los ovocitos y los espermatozoides. Aquí vemos a microscopía
óptica de fluorescencia, tenemos las distintas fases de la división celular. Empezamos con una célula en interfase, en azul se ve el núcleo, luego comienza la división. Aquí uno ya puede advertir la división del centrosoma y cada uno de ellos ha migrado hacia los polos que corresponden a las futuras células hijas. Aquí estamos por comenzar la metafase. En la metafase los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase se ha producido la separación de las cromátidas hermanas, en el caso de una división mitótica. Y aquí tenemos ya una telofase tardía, el núcleo de cada una de las dos células hijas. Aquí podemos ver figuras mitóticas correspondientes a células vegetales. Aquí tenemos una anafase, aquí tenemos otra, aquí tenemos una metafase, muy bonita. Cuando hablamos de organelas, dijimos que teníamos organelas de membrana, que ya vimos, y tenemos organelas no membranosas. Las organelas no membranosas son las organelas microtubulares. Una de estas organelas microtubulares consiste en el uso mitótico, los centríolos, los cilios y los flagelos. Los cilios y flagelos vamos a encontrarlos en determinados tipos celulares. Por ejemplo, células epiteliales que revisten la tráquea tendrán cilios. Es decir, la tráquea tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Tiene distintos tipos celulares. Una de ellas es la célula columnar o cilíndrica con cilios. El cilio es necesario para barrer sobre la superficie epitelial las partículas que han sido inhaladas. Y el flagelo lo encontramos en el espermatozoide. Entonces, cilios y flagelos, para aquellas células que los tienen, son organelas microtubulares permanentes. El uso mitótico y los ásteres mitóticos son organelas microtubulares transitorias. Se constituyen como tal en el momento en que la célula va a dividirse. Aquí tenemos a los principales componentes del citoesqueleto celular. Este es un tema que desarrollaremos en el seminario número 6 de biología celular, una vez que terminemos con todas las organelas de membrana. El citoesqueleto es una estructura que encontramos solo en las células eucariontes y están constituidas por estructuras fibrilares de naturaleza proteica. Los principales componentes del citoesqueleto son los microtúbulos, los microfilamentos de actina y miosina y los distintos tipos de filamentos intermedios. El citoesqueleto le permite a la célula mantener su forma, le permite modificar su forma, le permite desplazarse sobre un sustrato, sobre la matriz extracelular. Los microtúbulos están formados por tubulinas, los microfilamentos intermedios están formados por actina y por miosina, y los filamentos intermedios existen distintos tipos de filamentos intermedios constituidos por proteínas diferentes, y el tipo de filamento intermedio existente en una célula nos indica la estirpe de esa célula. ¿Para qué sirve una técnica de inmunocitoquímica? Una técnica de inmunocitoquímica nos permite detectar la presencia de una proteína en una célula. Nos permite determinar que una célula expresa cierta proteína. ¿En qué consisten las técnicas de inmunocitoquímica? Consisten en el uso de anticuerpos que son capaces de reconocer distintos epitopes antigénicos de la proteína cuya presencia queremos determinar.
En el método directo se utiliza un único anticuerpo dirigido hacia una porción, hacia una secuencia aminoácidica específica de esa proteína. En el método indirecto se utilizan al menos un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario. Esto nos permite la amplificación de la señal. Los métodos más frecuentemente utilizados son los métodos indirectos. Supongamos que queremos determinar si este tejido expresa la proteína X. Para ello utilizaremos un anticuerpo primario capaz de reconocer en forma específica una secuencia aminoácidica determinada, es decir, un epitope antigénico específico en nuestra proteína de interés. Luego utilizamos un segundo anticuerpo y ese segundo anticuerpo que reconoce al primero está unido, está conjugado a una enzima que llamamos peroxidasa. La peroxidasa es capaz de romper, de degradar el peróxido de hidrógeno. Entonces, luego de esta sucesión de aminoácidos, vamos a utilizar un colorante y el sustrato de la enzima. Es decir, generalmente utilizamos diaminobencidina, comúnmente llamada DAB, y la peroxidasa que añadimos va a ser degradada, clivada por la peroxidasa. De esta manera vamos a ver unas zonas marrones en el tejido en estudio si ese tejido expresa la proteína que nos interesa. De esta manera, cuando la reacción inmunistoquímica está finalizada, podemos observarlo al microscopio óptico de luz convencional y buscar zonas que presentan una coloración marrón amarillento brillante, que dependiendo del tipo de proteína que estemos buscando, podrá tratarse de una proteína de localización citosólica, una proteína de membrana celular, una proteína que se ubica en el núcleo, etc. Con lo que mostramos a continuación, queremos resaltar que la inmunistoquímica se utiliza como una técnica de rutina en todo servicio de anatomía patológica de todos los hospitales. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo son técnicas de inmunistoquímica que se llevan a cabo en toda biopsia correspondiente a un cáncer de mama. Es decir, se toma la muestra durante la cirugía, esa muestra llega a anatomía patológica, se procesa siguiendo los pasos que ustedes han estudiado en la técnica histológica de rutina, un preparado se tiñe con hematoxilina y eosina y luego otros portaobjetos se destinan a buscar la expresión de ciertas proteínas. ¿Qué proteínas? Se determina la expresión del receptor de estrógenos, se determina la expresión del receptor de progesterona, se determina el Ki67 y el HER2-neu. ¿Para qué me sirve llevar a cabo estas 4 reacciones inmunistoquímicas en una biopsia de cáncer de mama? Nos dan respuestas muy útiles que nos permiten una decisión terapéutica. Por ejemplo, si la biopsia es positiva para el receptor de estrógeno o para el receptor de progesterona, podemos utilizar una terapia antihormonal. Aquí podemos ver claramente que las células expresan, porque vemos puntos marrones, receptor de estrógenos. Entonces, esta paciente, teniendo en cuenta otras características clínicas de ella, podremos indicarle el uso de tamoxifeno, un antiestrógeno. Si la paciente expresa HER2-neu, es decir, si las células de su tumor expresan el factor de crecimiento epidérmico 2, es una proteína de transmembrana presente en las células tumorales, generalmente sobreexpresado, podemos utilizar el anticuerpo monoclonal anti-HER2-neu. Ki67 me indica el índice de proliferación mitótica. Por lo tanto,
Las técnicas de inmunocitoquímica se utilizan de rutina en anatomía patológica y se busca la expresión de determinadas proteínas, por ejemplo, en biopsias de cáncer de mama. Se hace lo mismo con las biopsias de otros tipos de tumores. Aquí vemos divisiones mitóticas en una fotografía que corresponde al cáncer de mama. Aquí estamos observando células en cultivo con distintos tipos de microscopios. El microscopio de contraste de fase, que permite utilizar células in vivo, el microscopio de interfase y el microscopio confocal. Aquí vemos una fotografía, microscopía óptica de luz convencional. La segunda y la tercera corresponden a fotografías a microscopía electrónica de transmisión y de barrido. En la primera, así es como vemos los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes en una frotis de sangre, un extendido celular. Se observan estas estructuras más o menos esféricas con una porción periférica más teñida, porque aquí el citoplasma tiene un espesor mayor con respecto a la zona central, que es bicóncava. Aquí observamos glóbulos rojos a microscopía electrónica de transmisión. Esta es la luz de un capilar, este es el núcleo de una célula endotelial y estos son los eritrocitos que deben pasar en fila india, uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque muchas veces el calibre del capilar es menor que el diámetro de la célula. Como dije al comienzo de la charla, el eritrocito generalmente tiene un diámetro de 7.4 micrones, mientras que los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, tienen un diámetro de aproximadamente 4 micrones. Por lo tanto, ese glóbulo rojo tiene que deformarse para ser capaz de atravesar la luz de ese vaso de un diámetro tan pequeño. Y la capacidad de deformarse le es posible al eritrocito gracias a la flexibilidad de su membrana plasmática y fundamentalmente al citoesqueleto de la célula. Y aquí observamos glóbulos rojos a microscopía electrónica de barrido. Las vemos tridimensionalmente, como mencioné en esta oportunidad, se observa la zona citoplasmática periférica de mayor espesor y una zona central citoplasmática mucho más delgada. Aquí tenemos a la izquierda dos células observadas con microscopio óptico de luz convencional y hacia la derecha la misma célula observada a microscopía electrónica de transmisión. Esta corresponde a un mastocito o célula cebada, una célula del tejido conectivo. En este caso se ha utilizado un colorante que puede ser, por ejemplo, el azul de toluidina. El azul de toluidina, en contacto con ciertos componentes del tejido, puede producir metacromacia. ¿Qué es la metacromacia? La metacromacia es una propiedad que depende de componentes y características del tejido a ser teñido y de características del colorante básico que estoy utilizando, por ejemplo, azul de toluidina. Esta célula, como podemos ver en la correspondiente microscopía electrónica de transmisión, tiene grandes gránulos en el citoplasma. Estos gránulos contienen, entre otras cosas, glicosaminoglicanos. El glicosaminoglicano es una molécula muy grande con muchas cargas netas negativas en su superficie. Al existir una molécula polianiónica, es decir, con muchas cargas negativas, atrae a las unidades monoméricas de este colorante básico, por ejemplo azul de toluidina, que tiene cargas positivas. Esos monómeros se van uniendo en forma sucesiva, se polimerizan y allí se produce el viraje del espectro de absorción de ese colorante. Es originalmente basófilo y luego la coloración se observa azul, rojiza, incluso hasta púrpura en algunas ocasiones. Aquí tenemos una célula en un frotis de sangre. Esto es un monocito tipo celular que van a estudiar en sangre y aquí lo observamos a microscopía electrónica. Como podemos ver, es un núcleo con una indentación muy pronunciada.
por eso es fácil saber que se trata de un monocito. Para finalizar este seminario, ponemos en esta diapositiva y en la siguiente, que será la última, un resumen de las diferencias entre célula procarionte y eucarionte. El eucarionte, entonces, es una célula que se caracteriza por un núcleo verdadero. Eu significa verdadero. El núcleo está rodeado por una membrana o envoltura nuclear doble, tiene una membrana interna, una membrana externa, y esto permite la compartimentalización. En el procarionte, la transcripción y la traducción son prácticamente fenómenos simultáneos. Es decir, un ARN mensajero comienza a ser traducido en la proteína correspondiente cuando aún no ha terminado de sintetizarse. Mientras que en el eucarionte, transcripción y traducción están muy bien compartimentalizadas. La transcripción, por ejemplo, la síntesis de un ARN mensajero, ocurre en el núcleo, se sintetiza inicialmente un transcripto primario, que luego será procesado, madura en el núcleo y una vez maduro pasa al citoplasma, donde se encontrará con ribosomas completos que leerán ese mensaje y darán lugar a la traducción de la proteína correspondiente. El metabolismo de la célula procarionte puede ser anaeróbico o aeróbico, mientras que es aeróbico en el caso de los eucariontes. Con respecto a las organelas, vimos en el eucarionte, a lo largo de esta charla, presentamos las distintas organelas membranosas y las organelas microtubulares. En el procarionte, además del ADN cromosómico, que es una molécula única, circular y desnuda, y de una molécula de ADN más pequeña extracromosómica que llamamos plásmido, existen ribosomas completos. El procarionte posee una pared celular. En el caso de las células eucariontes, la presentan solo las células vegetales. Esto lo acabo de decir. El ADN del procarionte es circular, desnudo, una molécula única y se encuentra en una porción específica del protoplasma que se denomina nucleoide. Una célula eucarionte en el hombre. Las células somáticas tienen una cantidad de ADN equivalente a 2N, es decir, tienen 46 moléculas de ADN. Están organizadas en cromosomas. Con respecto al ARN y las proteínas, esto lo mencioné cuando comenzamos a hablar sobre estos cuadros que indican las diferencias entre procariontes y eucariontes. Existe una simultaneidad en el proceso de transcripción y de traducción, que por supuesto no ocurre así en el eucarionte. El procarionte no posee citoesqueleto, no hay flujo citoplasmático y no se producen los procesos de endocitosis y exocitosis que sí acontecen en las células eucariontes. El procarionte se divide por fisión binaria. El eucarionte, las células somáticas se dividen por mitosis y las células sexuales o gametos por meiosis. Los procariontes son principalmente organismos unicelulares y los eucariontes multicelulares. Con esto terminamos el seminario número 1.